vamos a dar un pequeño repaso sobre el tema del que estábamos hablando en la clase pasada, que es la desviación estándar. Primero vamos a platicar sobre un ejemplo, cómo se calcula la desviación, y posteriormente vamos a continuar con su interpretación matemática. Entonces voy a retomar el ejemplo del que estábamos hablando, y el problema decía lo siguiente. En una empresa donde fabrican tornillos quieren saber qué tan precisos son sus máquinas de construcción. Para ello eligen 10 tornillos al azar y los miden. Los tornillos deberían medir exactamente 2 centímetros. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, lo que nos están diciendo es que hemos hecho 10 mediciones con 10 tornillos diferentes y se ha medido su longitud. Por ejemplo, el primer tornillo tiene una longitud de 2.1 centímetros. El segundo tiene una longitud de 1.9 centímetros y el décimo tornillo tiene una longitud de 1.9 centímetros. Ahora, lo que nosotros queremos saber es qué tan precisos son estos datos, ¿sale? ¿Qué tan dispersos o qué tan juntos están? Para ello, lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio o la media de este conjunto de datos. Si calculamos la media, nos va a dar una cantidad de 1.99 centímetros en este caso. Ahora, esto es la media, ¿sale? Me está diciendo qué dato va a representar a todo este conjunto de datos. Sin embargo, para calcular la desviación, lo que yo voy a hacer es a cada uno de estos puntos le voy a restar la media. Por ejemplo, esto es lo que me indica la tercera columna. Al punto XY le voy a quitar la media. ¿Qué es lo que me está diciendo esta fórmula? Bueno, me está diciendo que voy a agarrar este punto, por ejemplo 2.1, y le voy a restar la media. Si a 2.1 le restamos 1.99, nos va a dar 0.11. Y si a 1.9 le quitamos 1.99, nos va a dar negativo 0.09 centímetros. Si a 2.2 le quitamos 1.99, nos va a dar 0.21 y podemos repetir este proceso para todos los datos que siguen, ¿sale? Entonces obtenemos estos resultados. Ahora, gráficamente podemos ver qué nos está diciendo esto. Podemos graficar, digamos, podemos hacer una gráfica donde de este lado aparezcan el tamaño de los tornillos y de este lado aparezca el número de medición. Por ejemplo, en la primera medición me está diciendo que obtuve 2.1 o 2.10 centímetros, que vendría a ser este dato. En la segunda medición obtuve 1.9 centímetros. Entonces, estos puntos en color azul precisamente me están indicando, digamos, los datos experimentales, ¿vale? O los datos que he recolectado. Ahora, en color rojo, la línea rojo me indica la media, que está exactamente en 1.99. Esta línea me está indicando la media. Y ahora vamos a interpretar qué significan estos números. Por ejemplo, 0.11 para el primer punto. El primer punto era este. El 0.11 me indica cuánta distancia hay desde este punto hasta la media. Si nosotros medimos esta distancia, nos va a dar 0.11 centímetros. Y es positivo porque este punto se encuentra a la derecha de la media. Si vamos con el segundo punto, que era este, la distancia hasta la media es de 0.09 centímetros y es negativo porque este punto se encuentra a la izquierda de la media. Entonces, estas cantidades que están aquí nos representan la distancia, ¿sale? ¿Cuánta distancia hay para cada uno de estos puntos medido con respecto a la media? Algunos son positivos porque se encuentran a la derecha y otros son negativos porque se encuentran a la izquierda de la media. Ahora, una vez que hemos interpretado esta distancia, podríamos pensar que la desviación total es simplemente el promedio de todos estos. Es decir, uno podría pensar que, bueno, ya tengo la distancia, es decir, ya tengo qué tan desviados están cada uno de los puntos con respecto a la media. Entonces lo que podríamos hacer es sacar el promedio de ellos. Sin embargo, si nos vamos por ese procedimiento, vamos a toparnos con un problema. Y es que si sumamos todas las desviaciones, con respecto a la media, la desviación promedio o la desviación total va a ser 0. Y esto siempre va a pasar para cualquier tipo de datos que tengan. La desviación total con respecto a la media va a ser 0. Y entonces no nos lleva o no nos proporciona ningún tipo de información, ¿vale? No me está diciendo qué tan dispersos están los puntos. Y eso pasa porque precisamente las desviaciones positivas, hay tantas desviaciones positivas como desviaciones negativas.
Entonces, para evitar eso, lo que se suele hacer es calcular la desviación al cuadrado. Es decir, en lugar de usarlo así como 0.11, lo que voy a hacer es calcular esta cantidad pero al cuadrado. Es decir, 0.11 elevado a la potencia 2 me va a dar 0.0121. Y la siguiente medición, negativo 0.09 elevado al cuadrado, nos va a dar 0.081. Y lo que voy ganando con esto es que las desviaciones cuadráticas ya son positivas, de manera que cuando los sume ya no se van a anular. Entonces repito el proceso para los siguientes datos y bueno, obtengo estas cantidades. Y ahora lo que voy a hacer es calcular una especie de promedio, pero no de las desviaciones, sino de las desviaciones al cuadrado. Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar todas estas cantidades. Entonces voy a definir algo llamado la varianza y lo voy a nombrar con la letra sigma elevado al cuadrado. Este símbolo significa varianza. Y para calcular la varianza lo que tengo que hacer es sumar todas estas cantidades, ¿sale? Que es lo que me indica esta parte de aquí, sumar todas estas cantidades, y al resultado lo tengo que dividir entre el número de datos menos 1. En este caso, como tengo 10 datos, tengo que dividir entre 10 menos 1, es decir, entre 9. Entonces, la suma de todas las cantidades al cuadrado me va a dar lo siguiente, me va a dar 0.129. Si suman todos estos les va a dar 0.129 y si lo dividen entre 9, ¿sale? Les va a dar 0.0143. Eso es la varianza. Ahora, un detalle importante es que la varianza no tiene las mismas unidades que los datos originales. Los datos originales tenían unidades de centímetros y esto tiene unidades de centímetros al cuadrado. La varianza tiene unidades de centímetros al cuadrado en este caso. Entonces, para tener las mismas unidades que mis datos originales, lo que se suele hacer es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, y a la raíz cuadrada de la varianza se le llama la desviación estándar. Entonces, la varianza me había dado 0.0143 y si calculo su raíz cuadrada me va a dar 0.12. Esto es lo que yo llamo la desviación estándar, y la desviación estándar tiene la ventaja de que tiene las mismas unidades que los datos originales. Ahora, bueno, ya calculé la desviación estándar, entonces me da 0.12. Ahora la pregunta es ¿cómo interpreto eso? Bueno, para poder darle una interpretación matemática, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir la desviación estándar de este lado y voy a calcular lo siguiente. A la media le voy a restar la desviación estándar por un lado y por otro lado a la media le voy a sumar la desviación estándar. De manera que si a 1.99 le resto 0.12 me va a quedar 1.87 y si a 1.99 le sumo 0.12 me va a dar 2.11. Y estos 1.87 debería estar por aquí, 1.87 debería estar más o menos por este lado y 2.11 debería estar por este lado. Entonces trazo las líneas donde aparezcan estas cantidades y bueno, en la gráfica se muestran con líneas punteadas en color azul. Ahora, voy a colorear la región que se encuentra entre estas líneas. Y vean, aquí está la media, aquí está esta línea en color azul me representa una desviación estándar, ¿sale? Después de la media, y esta línea en color azul me representa una desviación estándar antes de la media. De manera que toda esta región en color amarillo me representa una desviación estándar alrededor de la media. Y ahora, lo que me está diciendo la desviación estándar es qué tanta distancia tengo que recorrer o cuánta distancia tengo que recorrer desde la media para encontrar a la mayoría de mis datos. En este caso me está diciendo que desde la media tengo que recorrer 0.12 a la derecha y 0.12 a la izquierda para poder encontrar a la mayoría de mis datos. Más específicamente, aproximadamente las 2/3 partes de todos los datos van a estar metidos dentro de una desviación estándar alrededor de la media.
Si la desviación estándar es pequeña, les está diciendo que los datos están muy pegados, que están muy juntos o que hay mucha precisión en la medición de los datos. Por el contrario, si la desviación estándar es grande, les está diciendo que los datos están muy dispersos o que están muy alejados de la media. Entonces, matemáticamente se puede probar que la desviación estándar les indica en qué región se encuentra aproximadamente el 68% de los datos. Dicho de otra forma, una desviación estándar alrededor de la media, es decir, una desviación estándar a la derecha de la media y una desviación estándar a la izquierda de la media, les dice en qué región o dentro de qué intervalo se encuentran aproximadamente las 2/3 partes de todos los datos que tienen. Entonces, como resumen, para la varianza se calcula de esta forma: se suman todas las desviaciones al cuadrado y se divide entre el número de datos menos 1. Y la desviación estándar es solo la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, la desviación estándar lo que nos dice es en qué región puedo encontrar aproximadamente el 68% de todos mis datos, lo cual me indica que si la desviación estándar es muy grande, significa que hay poca precisión en los datos que disponemos, y si la desviación estándar es pequeña, nos indica que nuestros datos están muy pegados o que hay mucha precisión en cuanto a la medición de nuestros datos. Bueno, y esa sería la interpretación que se le puede dar a la desviación estándar.